Mis amados, gracias por estar una vez más con nosotros. Me alegro de que la palabra produce inquietud en algunos que escriben para preguntar sobre algunos tópicos que tocamos en nuestra enseñanza, que estaremos respondiendo individualmente a cada uno y que trataremos de hacer un video con respuestas a muchas de esas preguntas. Lo primero que quiero compartirles es que hace unos 16 años yo tenía una iglesia y pastoreaba una iglesia muy linda, numerosa, pero no era feliz. Era un pastor legalista, era un maestro de la ley. Y una madrugada sentí en mi corazón que Dios me estaba llamando a estudiar el libro de los Gálatas. Y una de las dudas que había en mi corazón se despertó porque un domingo, como cualquier pastor de la ley, prediqué acerca del diezmo a la congregación. Y no entiendo por qué la mayoría de las veces los pastores, cuando hablamos del diezmo, nos enojamos y regañamos y tratamos de forzar a la gente para que nos dé. Ese domingo, en la escuela dominical, una hermana se puso de pie, llevaba poco tiempo con nosotros, pero la hermana estaba exaltada acerca del diezmo. Por supuesto que, como era un pastor de la ley, la regañé y la hice sentar. Lo único que me faltó fue echarla fuera de la iglesia. Pero ese domingo, ya lunes en la madrugada, yo desperté y sentí la palabra en mi corazón, porque sé que Dios nos habla a nuestro corazón. No lo vi, no se sentó conmigo, no fue una voz audible. Pero sentí un profundo dolor en mi corazón y una profunda vergüenza. Porque fue cuando por primera vez mi texto favorito, y que ustedes saben que yo lo comparto muchísimo, que es Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, Dios habló a mi vida a través del texto. Y fue cuando me enseñó que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús. Y eso para mí fue un texto que impactó mi vida. Y yo lloré, porque no entendía cómo, si Dios me bendijo con toda bendición espiritual y bendijo a su iglesia y a los hermanos con toda bendición espiritual. Yo ese domingo me había levantado para usar Malaquías, que es tan usado por los doctores de la ley, y yo era un doctor de la ley, para maldecir al pueblo, para maldecir a los hermanos, lo cual sin duda alguna provocó que esa hermana reaccionara como reaccionó. Y el tema de ese domingo en la mañana fue el pago de los diezmos. Decía: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes,
¿A quién le está hablando el Señor, por favor? Al pueblo de Israel. Eso es indudable. Es el fin del Antiguo Testamento. Y dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces Dios, aquí en este pasaje, trata de ladrones a los judíos. Al decirles, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y le dijo Dios a ese pueblo, al pueblo que estaba bajo la ley, malditos sois con maldición, porque vosotros, note, la nación toda me habéis robado. ¿A qué nación se refería a Dios? A la nación de Israel. Y como parte de la ley dijo, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego yo me encuentro con ese texto extraordinario de Efesios, donde Dios me dice que ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y desde antes de la fundación del mundo me escogió para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Y ese contraste entre la maldición de Malaquías y la bendición de Efesios cambió por completo mi vida. Y desde entonces llevo 15, 16 años escudriñando el Evangelio de la gracia, el Evangelio del nuevo pacto. Y pude entender cantidad de cosas y de errores que estuve predicando por muchos años. Y los estuve predicando porque así me gradué del Instituto Bíblico, así era mi iglesia donde originalmente yo me congregaba. Y finalmente tuve que doblarme delante del Señor para aceptar salvos por gracia. Esa fue una parte. La otra parte, mis amados, antes de llegar a ese punto de saber que yo soy un bendecido con toda bendición, y que si doy o no doy, no voy a caer bajo maldición, porque si doy algo, lo doy con cariño, lo doy con amor, así sea el diezmo, pero no por obligación, ni porque me toca, o porque si no lo doy, no recibo la bendición de Dios y soy maldito. Tuve la oportunidad de conocer el hombre espiritual. Tuve en ese proceso la bendición de entender que yo era el templo del Dios viviente, y que el templo literal de Salomón, construido por Salomón, o el tabernáculo de reunión construido por Moisés, era sombra y tipo de lo que yo ahora soy. Y entonces comencé a darme cuenta de que el tabernáculo de reunión o el templo de Salomón era tripartito. Tenía el atrio, lugar santo y lugar santísimo, y que el templo de Salomón tenía el atrio, tenía o patio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y que toda esa tipología bíblica estaba hablando de mí como templo. Y comencé a indagar y a descubrir que yo soy el templo del Dios viviente, y que tengo hoy un atrio que se llama cuerpo, un lugar santo que se llama alma, y un lugar santísimo que se llama espíritu. Desde ahí comencé a enseñar el tema del hombre espiritual. Y hoy quiero dejar sentada una base, porque entonces yo comprendí que si yo quería conocer al Dios verdadero, tendría que conocerme a mí mismo también, porque la revelación de la palabra cumple esa doble función. Me permite entender el misterio de Dios escondido, pero me permite verme en el espejo de quién soy yo
Y la Biblia se encargó de educar mi entendimiento en ese aspecto. Tanto que duré, dito, unos 8 años compartiendo el hombre espiritual diariamente de 1 hora y media de instrucción, de enseñanza, y nunca terminé. Porque como toda la palabra de Dios es un tema eterno. Pero hoy, mi amado y mi hermana, yo quiero iniciar con ustedes este proceso, mostrándoles cómo estamos, cómo fuimos creados y cuáles son las funciones de cada uno de mis órganos. Cómo funciona mi ser para Dios. Y al hablar de este tema, estaremos mirando, como ustedes ven en el cuadro, la palabra espíritu, la palabra alma, la palabra cuerpo y la palabra cardio, que tiene mucho que ver, como ya vimos, con la mente o el entendimiento. En primer lugar, la palabra espíritu, como dice acá, es ruach en hebreo, el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, y neuma en griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Estas dos palabras se usan unas 700 veces en ambos testamentos. Cerca de 100 veces especialmente en el Antiguo Testamento. El alma, que es la segunda parte de este templo, es la palabra hebrea nepesh. En el Antiguo Testamento, nepesh, ustedes ven allí cómo se escribe. Y la palabra griega es psique, que ustedes ven también allí cómo se escribe en el Nuevo Testamento. Estas dos palabras se usan cerca de 800 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luego encontramos la palabra carne, que es basar en hebreo, en el Antiguo Testamento, y es sarx con X en griego en el Nuevo Testamento. Y dicho término se usa invariablemente en las dos partes unas 400 veces. La última palabra es corazón, que es la palabra corazón en hebreo, que en hebreo es lev, L-E-V, vev, en el Antiguo Testamento, y cardia en el Nuevo, que se usa unas 700 veces. También en el idioma hebreo hay una referencia a la palabra mente, que en griego es nous, y está unas 20 veces en el Nuevo Testamento. Así que, mis amados, el anhelo de mi corazón en esta hora es introducirlos e irnos yendo poco a poco en la revelación maravillosa de lo que significa que tú y yo somos el templo del Dios viviente, y que como templo del Dios viviente somos tripartitos, como Dios Padre, Hijo y Espíritu, y tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora miramos la siguiente imagen, en la cual muestro el aspecto general. En la actualidad, la mayoría de la gente, y yo también lo pensaba, que como hombre constaba solo de dos partes, el alma y el cuerpo. Donde el alma era mi parte psicológica e invisible, que se encontraba dentro de mí, y el cuerpo la parte externa y visible. Y ese concepto lo manejé por mucho tiempo, pero es bastante pobre y bastante inexacto. Porque aparte de la revelación que Dios nos da, ninguna idea que provenga de este mundo es confiable. Y sé que la mayoría de los seres humanos fuimos criados con ese concepto dual, alma y cuerpo. Lo cierto es que el cuerpo es el cascarón del hombre, el tabernáculo terrenal. Pero el alma y el espíritu
en la Biblia se separan de una manera drástica y hermosa, y es lo que vamos a estar mirando y lo que vamos a estar conociendo. Además de ser términos diferentes, el alma y el espíritu son realmente dos sustancias diferentes. La palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino en tres: espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a comenzar mirándolo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escucha, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Más claro no puede ser el concepto. Esta escritura divide a la persona en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y el apóstol afirma que ese es el ser, que eso es lo que nos hace seres humanos, personas, esa triunidad en nosotros: espíritu, alma y cuerpo. Y nos dice que esas tres partes en ti y en mí deben estar santificadas para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos deja claro entonces que una persona completa tiene espíritu, alma y cuerpo. Y este versículo presenta una clara distinción entre los tres: entre el espíritu, el alma y el cuerpo. De no ser así, no diría vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. Y puesto que Dios dice esto, podemos ver que existe una diferencia entonces entre el alma y el espíritu, y entre el cuerpo y el alma, y el cuerpo y el espíritu. Pero eso es lo que compone nuestro ser. ¿Por qué es importante distinguir entre el espíritu y el alma? ¿Por qué conocer esa diferencia? La respuesta es sencilla. Conocer esa diferencia determina en gran manera la vida espiritual del creyente. Si los creyentes no sabemos hasta dónde llega mi espíritu, ¿cómo podré entender la vida espiritual? Si no entiendo la vida espiritual, ¿cómo puedo creer en ella? ¿Qué parte de mí es la que entiende la vida espiritual? Y muchos entonces, por descuido, no crecemos y desconocemos esa diferencia entre el espíritu y el alma. Y muchas veces creemos que el alma es espiritual y otras veces que lo espiritual es lo del alma, y hacemos como una mezcla entre los dos. Pero si nosotros mezclamos lo que Dios claramente separó en su palabra, inevitablemente sufriremos pérdida. El conocimiento espiritual se relaciona estrechamente con la vida espiritual. Sin embargo, es crítico que el creyente esté dispuesto a recibir la enseñanza del Espíritu Santo en el alma. A ver si puedo hacerme entender. En tal caso, es menester que el Espíritu Santo nos enseñe y haga la separación de alma y espíritu, para que como creyentes podamos entender y conocer la verdad. A medida que avancemos lo iremos entendiendo. Un creyente con poco conocimiento sobre la diferencia entre el alma y el espíritu puede experimentar muy poco de la vida espiritual, porque el alma es muy emocional y muchas veces nos emocionamos mucho y tomamos actitudes que sentimos como espirituales, pero que indudablemente son anímicas, son almáticas. Lo óptimo, obviamente, es tener el conocimiento
de lo que es espiritual y de lo que es de mi alma y poderlo experimentar. Lo que implica que a muchos creyentes nos falta la experiencia. Por lo cual es bueno que conozcamos esas diferencias, cuáles son las funciones del alma, cuáles son las funciones del espíritu, ya que así aprenderemos a buscar entonces las cosas espirituales. No solo en Primera de Tesalonicenses se presenta al hombre como una entidad tripartita, es decir, con tres partes, espíritu, alma y cuerpo, sino que hay otros pasajes de la Escritura que hacen lo mismo, como Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más, el apóstol divide los elementos intangibles del hombre en dos partes, alma y espíritu. Y la parte tangible o visible, el cuerpo, o coyunturas y tuétanos, que es a lo que el apóstol hace referencia en ese versículo. Y amados hermanos, así como un sacerdote en el antiguo pacto dividía el sacrificio y abría las partes del animal ofrecido con un cuchillo para que no quedara nada escondido, así el cuchillo de la palabra de Dios, la daga de Dios, la espada de Dios, divide a aquellos que les pertenecemos. Por tanto, a través del evangelio y la prédica de Dios para nosotros, Él penetra y quiere dividir cada parte, ya sea la parte espiritual, la parte anímica o la parte física, y quiere que tú y yo podamos entender la diferencia entre esas tres partes. Y eso realmente es un tema maravilloso. Es un tema que uno puede predicar toda la vida, porque hay mucho que decir. Ahora, ya que el alma y el espíritu pueden dividirse, obviamente es porque no son la misma cosa. Por lo tanto, este pasaje también asevera el componente del hombre en tres: espíritu, alma, coyunturas y tuétanos. Espíritu, alma y cuerpo. Dado a que muchas versiones de la Biblia comúnmente no hacen diferenciación estricta de las palabras espíritu y alma, yo tengo que decir que la versión Reina Valera seguirá siendo para mí desde niño, porque desde niño escudriñé la Biblia Reina Valera. Son las que pueden enseñarnos a determinar dicha diferencia basándonos en las Escrituras. Al traducir la Biblia, debemos mantener la diferencia entre esos vocablos. Cuando el hombre común traduce libros, inventa términos nuevos. ¿Por qué no hacer lo mismo con la traducción del libro de más amplia circulación en el mundo entero? El bestseller de los bestsellers del mundo, la Biblia. Pero si Dios utilizó dos términos diferentes, espíritu y alma, es porque Él no quiere que nosotros podamos confundirnos. Y como preámbulo a esto, que es muy extenso, vamos a mirar la creación del hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos al hombre tripartito. Primero Dios crea la figura de un hombre con el polvo, con el barro de la tierra, y luego de que forma lo que yo llamo jocosamente el muñeco, entonces Dios
sopla en su nariz, lo que la Biblia llama aliento de vida. Y cuando el aliento de vida, el soplo de Dios en el muñeco de barro, se puso en contacto con el cuerpo, inmediatamente se produjo el alma. El alma es el resultado de la unión del cuerpo del hombre y su espíritu. Por eso es que la Biblia llama al hombre un alma viviente. El aliento de vida es el espíritu del hombre y sustenta su vida. En Juan 6:63, que lo conocemos, dice Jesús que el espíritu es el que da vida. La carne, el muñeco de barro, para nada aprovecha. El aliento de vida viene del Creador. Sin embargo, no debemos confundir este espíritu o aliento de vida con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo y el espíritu humano son dos entidades diferentes. Romanos 8:16 nos muestra que el espíritu del hombre es diferente al Espíritu Santo. Pues dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que la palabra vida es la expresión del aliento de vida. Es chai en griego y es plural, lo cual indica que es el aliento de Dios que produce dos vidas, una espiritual y una psicológica, ambas en un cuerpo físico que es polvo de la tierra. Esto significa que cuando el aliento vital de Dios entró en el cuerpo humano, vino a ser el espíritu humano. Y del mismo modo, cuando este espíritu se fusionó con el cuerpo, se produjo el alma. Y este es el origen de las dos vidas que llevamos dentro, la vida espiritual y la vida anímica. Pero debemos hacer una distinción. El espíritu no es la vida de Dios depositada en el hombre, sino simplemente el soplo vital del omnipotente. Como dice Job, capítulo 33, versículo 4. Job 33, 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. Mire qué hermoso. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu no es la vida de Dios depositada en el hombre, sino simplemente el soplo vital del Omnipotente. Y el Espíritu que el hombre recibió es el principio. No es la vida de Dios que recibe cuando es regenerado. Porque sabemos que el espíritu con la caída de Adán murió en cuanto a su comunión con Dios. Lo veremos mucho más adelante. La vida que recibimos cuando fuimos regenerados, esa sí es la propia vida de Dios. Es la vida que representa al árbol de la vida. Es la vida que representa a Cristo. El espíritu del hombre entonces es eterno, pero no posee la vida eterna. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, se refiere al cuerpo del hombre, y sopló en su nariz aliento de vida. Eso indica que el espíritu del hombre procede de Dios. Y así este hombre vino a ser un alma viviente. Cuando el espíritu infundió vida al cuerpo, el hombre llegó a ser un alma viviente, una persona viva, consciente de sí misma. El hombre es un ser tripartito, pues posee espíritu, alma y cuerpo. Y según este versículo, el hombre fue creado con dos elementos independientes, el espíritu y el cuerpo. Y en medio de los dos, el alma. Cuando el espíritu entró en el cuerpo, se produjo el alma. El cuerpo estaba inerte, pero cuando se encontró con el espíritu de vida, se produjo una tercera entidad, el alma. Sin el espíritu, el cuerpo está muerto. Cuando vino el espíritu al cuerpo, el cuerpo recibió vida. Cuando el espíritu está en el cuerpo, se produce algo orgánico, a lo cual llamamos
alma, que definiremos posteriormente cada una de esas tres partes. El hombre llegó a ser un alma viviente, lo cual significa que cuando se unen el espíritu y el cuerpo, no solo se produce el alma, sino que además los dos se incorporan a esta, el cuerpo y el espíritu. En otras palabras, el alma y el cuerpo quedan plenamente unidos al espíritu, y el espíritu y el cuerpo quedan incorporados en el alma. Se forma una triunidad maravillosa, pero que se parece a un huevo. El huevo cocinado tiene las tres partes bien definidas: la cáscara, que vendría a ser el cuerpo; la clara, que vendría a ser la parte blanca del huevo; y la yema, que es la parte interior del huevo. Pero todo es un huevo. Amén. Alabado sea Dios. Antes que Adán cayera, su espíritu y su carne no tenían el conflicto que tienen en nosotros hoy. Los tres elementos de su ser estaban en perfecta armonía y estaban integrados. El alma sirvió de eslabón y vino a ser el asiento de la personalidad del hombre, permitiéndole existir independientemente. El alma es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo, y es la totalidad de los elementos que constituyen al hombre. Cuando el espíritu y el cuerpo del hombre se integraron perfectamente, el hombre llegó a ser un alma viviente. Por eso decimos que el alma es el resultado de la unión de las dos cosas. Además, es la personalidad misma del hombre. Además, el alma es definida como el asiento de las emociones del hombre, como el yo del hombre, como la identidad del hombre, humanamente hablando. Examinemos un ejemplo pequeño. Si ponemos una gota de tinta en un vaso con agua, la tinta y el agua se mezclan y llegan a ser agua entintada. Se puede decir que la tinta, que es tinta, el agua entintada, pero también se puede decir que es agua, porque esa agua entintada está compuesta de los dos elementos fusionados, mezclados de una manera real. También se puede decir que es agua porque todavía sigue siendo agua, pero esas dos mezcladas llegan a generar una tercera sustancia, que es el agua entintada. De la misma manera, el espíritu y el cuerpo eran dos elementos independientes, pero su combinación produjo el alma. Parece muy repetitivo, pero es interesante que lo entendamos así. Además, que es la mejor explicación que podemos dar. Dios caracteriza al hombre por su alma, ya que allí residen las cualidades de éste. Del mismo modo que los ángeles se caracterizan porque son espíritu. El hombre es alma viviente. El hombre no es solo un cuerpo, ni es solo un cuerpo con aliento de vida, sino eso, alma viviente. Por eso es que, como veremos luego en la Biblia, Dios usa la palabra alma muchas veces para referirse al hombre. Eso se debe a que el hombre es juzgado por su alma, pues es el alma lo que nos representa y lo que expresa y caracteriza su personalidad. Como veremos, es el yo, y estudiaremos poco a poco cada parte. Ahora, el alma también es el órgano que se expresa el libre albedrío, y tanto el espíritu como el cuerpo están incorporados a ella. Si el alma decide obedecer a Dios, puede hacer que el espíritu sea el amo en todas las cosas, porque así fue como lo dispuso Dios, que andemos en el espíritu, que vivamos por el espíritu. Pero también el alma puede desechar al espíritu, hacerlo a un lado y tomar como amo la parte que quiera. De ahí que la mayoría de los seres humanos sin Cristo, cuyo espíritu está, pero está muerto en delitos y pecados, han permitido que el cuerpo sea quien se señoree del alma. De tal manera que las almas vivientes
viven para satisfacer los deseos y los caprichos del cuerpo, que es lo que la Biblia llama carne. El espíritu y el alma y el cuerpo se pueden comparar también con una bombilla eléctrica, en la cual están la electricidad, el filamento de la bombilla y la luz. El cuerpo es el filamento, el espíritu es la electricidad y el alma es la luz. La electricidad es la fuente que produce la luz. El filamento es el material físico que conduce la electricidad para que la luz sea emitida. Y cuando el espíritu y el cuerpo se combinan, se produce el alma. Lo mismo que cuando el filamento y la energía se unen, se produce la luz. El alma lleva consigo las características de la combinación del espíritu y el cuerpo, y es el producto de la unión de ambos. El espíritu es la fuerza motriz del alma, mientras que el cuerpo es el medio por el cual el alma se expresa. Así como la electricidad es la fuente de la luz y el filamento es el medio en que la luz brilla. Qué cosa tan espectacular. Sin embargo, debemos tener presente que en la vida presente el alma es la expresión completa del hombre, mientras que en la vida venidera, en la resurrección, el espíritu será dicha expresión. Como veremos mucho más adelante, hoy somos almas vivientes, pero en Cristo ya somos espíritus vivificantes. Por eso la Biblia dice que se siembra cuerpo anímico y resucitará cuerpo espiritual en 1 Corintios 15:44. Creo que aquí dejo por hoy, para que nos quede abierto el apetito y podamos comenzar en una próxima enseñanza a mirar a fondo cada uno de estos aspectos. Esto es un universo muy vasto. Espiritualmente, la enseñanza de estos 3 temas es eterna, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna. Pero espero que al mirar los cuadritos vayamos poco a poco asimilando cada una de estas cosas, y en el próximo estudio miraremos más a fondo tanto la composición de espíritu, alma y cuerpo, como una definición sencilla, corta, de las funciones de cada uno de esos elementos. Yo les agradezco mucho, amados, su atención, y puesto que estamos unidos al Señor resucitado, por Él es que nuestro espíritu debe controlar todo nuestro ser, alma y cuerpo. Todo nuestro ser puede ser controlado porque no estamos unidos al primer Adán, que fue alma viviente literal, sino al postrer Adán, que es espíritu vivificante. Y esas cosas las vamos a ver en la medida que el Señor nos vaya dirigiendo a hacerlo. Amados, les amo entrañablemente, y el anhelo de mi corazón es que podamos todos ser edificados y llegar a un día a entender, por ejemplo, qué significa adorar a Dios en espíritu. ¿Qué parte de mi ser lo adora? ¿Cómo lo entiendo? Y eso traerá vida en abundancia a nuestros corazones. Muchas gracias, amados, y muchas bendiciones para todos.